te voy a hacer una pregunta. Cuando estaba pasando todas estas situaciones, vos estabas en un plano espiritual. Entonces, vos desde el plano espiritual podías ver todo pasando a la vez, digamos. Claro. Ok. Sí, es cuando te contaba que ni el tiempo ni el espacio existen. Sí, por eso. Porque yo ahora me voy al plano espiritual si quieres, dejando toda la parte física ahí, que te he contado toda la historia cronológicamente. Bien. En el momento que yo cierro los ojos en la primera parada cardiorrespiratoria Sí. y mi alma, mi esencia, mi aliento de vida se sale del cuerpo y lo ve todo, eh, siento una paz y un amor totalmente indescriptible. Uf. Porque es ese lugar en el que todo es posible, todo existe y nada existe. Es la sensación de estar con Dios, si quieres. Claro. Lo que pasa que hay un proceso a nivel gráfico, si quieres, en el que yo nada más salirme, lo primero que me encuentro es a mi hermano, que ha venido a por mí, y al ángel de la guarda, este que te contaba antes, ¿no? A este ser que ha venido cuidándome desde siempre, que es realmente una parte de nosotros, es parte de nuestro espíritu. Y a partir de ahí ellos me acompañan durante todo el viaje, viendo todo lo que ocurre en la ambulancia durante todo el trayecto, en la segunda parada, en en la tercera parada, pero en la segunda parada ocurre algo curioso, y es que cuando me reaniman, sucede toda esta historia, y la ambulancia se va, mi hermano y mi alma se quedan donde está la ambulancia, bueno, y mi ángel de la guarda también, se quedan donde está la segunda parada, pero a la vez se van con la ambulancia. Y mi esencia sufre como una especie, vive una especie de desdoblamiento. No es que se parta el alma en dos y se vaya una para cada lado, es que todo, la esencia, toda la unidad está en dos lugares a la vez, están todos los lugares a la vez al Claro. mismo tiempo, porque en ese momento no existe ni el Fua. espacio ni el tiempo. Mira, Y mi hermano, sí. No, no, quería hacer dime, un dime, párate porque capaz que hay gente escuchando esto y es bastante información, o sea, digamos, vos estabas acá, después allá, te desdoblás y es una locura y invito a la gente, o sea, a reflexionarlo y a procesarlo, porque cuesta procesarlo, que no existe el tiempo ni el espacio. Así que podías estar en todos lados, podías ver todo. Y siento que nosotros como humanos no tenemos ese cerebro para procesarlo al instante. Y siento que capaz que vos obviamente ya lo tenés súper entendido eso. Pero capaz así escuchándolo a la primera, es como fuerte. O sea, te desdoblás y estás en un lado y en otro. Es increíble. claro, realmente no es que se procese o no se procese, es que realmente lo estás viviendo. Claro. Es como el hecho simple de ir a llenarte un vaso de agua. Sí. Tú cuando vas a llenarte un vaso de agua, no estás pensando en, tengo que coger la jarra de agua con la mano derecha, con la mano izquierda, si lo hago con la derecha lo tengo que hacer así, si lo hago con la izquierda lo hago así, me tengo que aproximar a tal velocidad e ir frenando para no tirar la jarra, acercarla a mí, acercar el vaso, volcar. Es decir, si tienes que procesar todo eso, no lo procesas, simplemente lo haces, ¿no? Claro. Porque lo has vivido, porque es algo que desde pequeñito lo has ido aprendiendo, ¿no? Y es algo que lo vives. Pero es como cualquier... la respiración. La respiración es un proceso muy sencillo y muy complejo a la vez. Nosotros no pensamos en respirar. No. De hecho, cuando pensamos y sentimos y profundizamos en la respiración, es como siempre sentimos que algo estamos haciendo mal porque ya no es tan fluido como cuando no lo pensamos, ¿no? Claro, sí, es verdad. Y realmente lo estás viviendo, o sea, lo estás Sí. viviendo. Y no hace falta que sepamos si el aire entra por aquí, sale por allí, si pasa por los alveolos, los pulmones, la sangre, de una aurícula a la otra, al ventrículo. No pensamos en todo eso. Simplemente se vive, ¿no? Claro. Y Sí. eso es lo que yo viví. Increíble. Sí, a veces es complejo de entender, ¿no? Cuando lo cuentas, pero es lo que viví y es lo único que te puedo contar. Súper valioso. Entonces, cuando ocurre todo eso, mi hermano, en la ambulancia, en la segunda parada, para al lado de lo que es la estación del AVE del tren de Valencia, ¿no? El de Sí. alta velocidad. Y para mí me hizo enfocar la historia desde donde te lo voy a contar, ¿no? Porque mi hermano me hace acercarme a una especie de portal o de ventana que se abre allí, encima de las vías del tren,
y me pregunta que si quiero acompañarle. Y yo, claro, Ah, me lanzo a cualquier aventura. ahora estamos hablando de tu hermano mayor. Claro, el que murió, el que yo nada más salir del Claro. cuerpo fue el primero que vi. O sea, ya sé que es una pregunta muy específica, ¿no? Pero me gustaría que capaz lo podés describir. O sea, ¿cómo era que vos lo veías o te comunicabas o estabas ahí? O sea, ¿cómo era eso? Vale, como no hay ni espacio ni tiempo, con Sí, el resto de elementos y sentidos fisiológicos, nada tiene que ver con lo que comprendemos aquí. No hay ningún tipo de comunicación como tal. claro, Simplemente es información y la información está ahí y se transmite. Yo no conocía a mi hermano. De hecho, nunca vi ninguna foto porque no había fotos de mi hermano. Falleció a los 3 días y nunca le habían hecho una foto. ¿Cómo sé que era mi hermano? Sé que era mi hermano. La información está ahí. ¿Qué silueta, qué imagen tiene? No la tiene, porque es información. claro. Si quieres, para que sea a lo mejor más sencillo, es luz. Llévatelo a la luz si quieres, a nivel de visualmente, ¿no? Sí, 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 Es sí. información, sé que es mi hermano. Sí, se entiende. Sí, ¿Cómo sé que mi alma se desdobla? ¿Cómo sé que salgo del cuerpo? Lo vives, lo estás viviendo. Es información. Yo no hablo contigo, no te escucho. Nos estamos transmitiendo información. Para mí, tal y como lo viví yo, no es ni siquiera telepatía, porque no es que yo te mande un mensaje y tú me mandes otro de vuelta. Es simplemente estamos dejando circular la información. Es claro. como la información que va a través del agua o a través de la sangre. No hay una comunicación bidireccional, ¿no? En el sentido de yo te digo, me callo, tú me dices, te Sí, proceso, contesto, simplemente está fluyendo la información, ¿no? Entonces sé que es mi hermano. Y me pregunta que si quiero acompañarle, le digo que sí. En el momento que le digo que sí y pasamos esa ventana, ese portal, como prefieras llamarlo, a mí se me abre, es como que dejo el plano físico desde el alma y se me abre el cosmos uf, y doy un paso más allá. Y entonces claro. paso como a otro plano, a otra dimensión, si quieres, para intentar, para comprenderlo, ¿no? Doy ese paso y la imagen que yo tengo visual traducida en el cerebro, es como las fotos del universo, las fotos del cosmos, en el que es todo oscuridad, pero a la vez está todo lleno de luz, de las estrellas, las galaxias, los planetas, ¿cómo se llama? Todos los elementos cósmicos, ¿no? No me salen Claro. ahora las palabras. Se te muestra todo eso ahí. Yo tengo esa imagen que yo, como soy buzo y te decía antes, me la llevo a una imagen para mí más romántica, que es cuando buceas de noche, es plena oscuridad en el fondo, sobre todo cuando no hay luna, pero plena oscuridad. Cuando apagas los focos, es fundido a negro absoluto. Pero en el momento que tú mueves una mano, todo el plancton que hay en el agua se ilumina. Y Uf, es como que toda esa oscuridad se llena de estrellitas y de luces. claro. Pues esa es la imagen en la que yo cuando doy el paso me meto ahí. Sí, Entonces es un plano totalmente diferente, ¿no? Es una dimensión totalmente diferente, en la que mi hermano me lleva a recordar toda mi vida pasada. sí, Toda mi vida, te digo pasada para entendernos, pero cuando el tiempo no existe, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. claro, sí. Entonces, y cuando te digo mi vida, no es solamente la vida en este cuerpo, es la vida de mi alma, de mi aliento de vida, de mi esencia, como lo quieras llamar. Entonces me lleva a recordar todas las experiencias vividas de mi alma, en este cuerpo y en otros cuerpos. Y lo veo como una película de cine, ¿no? En el que se pasan un montón de fotogramas como a la velocidad de la luz, pero lo vives como a cámara lenta, con cada detalle, con cada aprendizaje, con cada error, si quieres, con cada cosa que hubieras hecho de otra manera, siendo consciente de todo eso, ¿no? Bueno, me lleva a través de las vías del tren. ¿Te acuerdas que te decía que antes estaba la vía del tren? Me lleva a través del cosmos, como en una vía de tren, como en un haz de luz. Sí, Y al final del camino, un montón de cosas, ¿no? Porque me lleva a través del no tiempo a recordar toda mi vida y el viaje es muy largo y no existe el tiempo, ¿no? claro. Y al final del trayecto hay como tres escalones.
Y en esos tres escalones está mi hermano que me acompaña y que me está esperando. En ese momento aparece mi abuelo materno, el papá de mi mamá, y la figura de Dios. Y forman como un triángulo, en el que en la punta y un poquito más arriba está Dios si quieres, está mi abuelo y está mi hermano. Y me hacen la pregunta. Y la pregunta es si me quiero quedar o quiero volver. Uf, qué Claro, pregunta. obviamente, des- después de todo lo vivido, sintiéndome en casa, estando en paz y con todo ese amor que yo te decía antes, que es totalmente indescriptible y que además a lo largo de la experiencia va increciendo, yo les digo que no, que yo me quiero quedar allí, yo no tengo que volver a ningún, no se me ha perdido nada, no tengo que volver al cuerpo ni tengo que hacer nada más, ¿no? Pero me Claro. dicen que no, me dicen que tengo que volver. Entonces, ¿para qué cojones me preguntáis? Bueno, luego yo con el tiempo entendí que fue una prueba. Y fue una prueba porque cuando yo respondo que me quiero quedar, me dejan pasar. Porque detrás de esos tres escalones hay una especie de puerta, para entendernos, en el que me dejan pasar y accedo a lo que para mí era un gran jardín, un gran Edén, un paraíso de naturaleza, lleno de árboles, de plantas, de flores, de animales, porque me encuentro con una serie de animales en el camino y vivo. Antes te contaba que mi hermano me había llevado a recordar toda mi vida y hay una de las cosas que vivo entre todo lo que vivo en ese paraje, vivo el llevado a la conciencia, el juicio, como lo prefieras llamar. Es que si digo juicio suena raro, suena mal, porque es como, o sea, te van a juzgar, me van a juzgar, te juzgaron. No, es algo propio, porque una Claro. vez dejas el plano material, la parte de divinidad que hay en nosotros entra a formar parte de la divinidad, entra a formar parte de Dios. Entonces ese juicio que no es juicio es una llevada a la conciencia única, a la unidad, lo que tu alma o tu aliento de vida ha experimentado en el cuerpo. Uf. Dejas de ser tú, Sí. es la conciencia única. ¿Quién se hace consciente de todo eso? Bueno, ya Bueno, yo que... sigo caminando. Sí, perdón, pero ya que justamente mencionaste todo este tema, vos mencionaste que tu hermano mayor te acompañó a un lugar donde podías ver todas tus vidas pasadas. Entonces, se me vienen dos preguntas. No, en el alma, perdón. Me faltó eso. Se me vienen dos preguntas que por lo general las suelo hacer y por lo general suelen contarme en las historias. Hay algunos que creen, otros que no creen. Es respetable la opinión de cada uno, así que como vos quieras. La primera pregunta es, ¿vos crees en la reencarnación? Y segundo, si podrías contarme alguna vida que hayas visto en ese momento. El... no, de vidas mías pasadas no te voy o sea, no te voy a contar, pero porque no lo he hecho nunca y porque creo que es algo íntimo y creo que no es importante, ¿eh? Creo que no es relevante, Está bien. porque creo que es más importante o relevante lo que vive cada uno y Sí, la experiencia que cada uno vive y cómo la lleva y hacia dónde la quiere llevar y cómo la gestiona, que saber la película o el viaje que ha tenido cada uno, ¿no? Pero es mi manera de verlo, ¿eh? está perfecto y es súper respetable. Te pido disculpas si no te lo cuento, pero Es que, si, porque me ha costado 6 años contar esta historia, ¿eh? sí, no, no, es que sinceramente no me molesta porque es tu historia. Y lo que vos quieras contar y lo que vos quieras transmitir a la gente está súper perfecto. Yo solamente te hago la pregunta, si querés contarlo está bien, pero también entiendo que es algo súper privado y como me decís, 6 años te costó. Es fuerte. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando das ese paso y eres consciente de lo que ocurre más allá, si quieres, Sí, como lo quieras llamar, te das cuenta de que lo que vives tú en otros cuerpos, en otras vidas, los demás también lo están viviendo. Porque cuando te decía que ese juicio, ese paso a la conciencia única, sí, es cuando haces consciente las conciencias individuales de cada uno de los demás en otros cuerpos, en otros planos,
desde la unidad. Entonces no es relevante, porque cuando llegue el momento de poder procesar y entender y interiorizar y hacer consciente eso, se dará, Está bien. pero en el cuerpo no es necesario, porque ya tenemos bastante con comprender nuestro día a día y poder experimentar la vida desde el cuerpo y las elecciones que hacemos y la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Si me porto bien y si trato bien a la gente que tengo alrededor, si aporto alegría o aporto tristeza, si aporto luz o aporto oscuridad, si doy la mano en lugar de quitarla, Claro. creo Sí. que eso es realmente lo que yo aprendí desde esa experiencia, ¿no? Para llevarlo aquí al cuerpo, al día a día. ¿Cómo me porto con mi padre? ¿Cómo me porto con mi madre? ¿Con mi hermano? ¿Con mi hermana? ¿Con mis amigos? ¿Con mis compañeros de trabajo? ¿Con mi pareja? ¿Con mis hijos? Qué valioso el Ya mensaje. hay mucho aquí que procesar cada uno en su historia, ¿no? Sí, sí, tenés razón. Qué valioso. Entonces, bueno, yo recorro todo aquello hasta un lugar en el que a través de la terapia regresiva me ayudó a profundizar porque yo elegí olvidar una parte conscientemente que sabía que había vivido Sí. y era llegar a la ciudad, ¿no? A la ciudad de donde todos venimos. Y bueno, recorro cada rincón hasta que decido volver. Cuando decido volver, aparezco otra vez en la escalera, en la entrada, en la puerta, ¿no? Que me había dado paso ahí. Sí. Y entonces es cuando mi hermano me explica, ¿te acuerdas que yo al principio te contaba que había estado trabajando con mi hermano? Hmm. Cuando mi hermano me explica qué hago allí y por qué. Y es porque yo me había estado intentando comunicar con él, pero no era capaz de comprender lo que él me estaba transmitiendo desde otro plano, Uf. desde el plano espiritual, si quieres, o Claro. desde la dimensión espiritual. Sí. Porque le damos aquí un sentido a planos es una cosa, dimensiones es otra, pero nada de todo eso existe. Son nombres que nosotros le ponemos para hacerlo fácil o difícil. El caso es que mi hermano me estaba comunicando una serie de información en base a lo que yo estaba intentando comprender y no era capaz de entender lo que me estaba diciendo y por eso los parones. Entonces el único momento, o sea, la única situación a la que me pudo llevar para poder comunicarnos era eh, llevar a mi cuerpo a la muerte para que mi alma trascendiera el cuerpo y poder comunicarnos. Entonces, por eso estaba allí, para poder comunicarnos y entonces Claro. explicarme que todo lo que yo había estado viviendo es que cuando yo voy a encarnar en este cuerpo, llego a un pacto con él en el que los dos vamos a habitar mi cuerpo y él va a dirigir el vehículo durante una parte de la vida. Cuando llegue su momento que estaba acordado, él trasciende y deja el cuerpo y entonces lo habito yo y continúo con mi vida. Claro, por eso yo durante toda mi infancia, cuando empiezo a ser consciente, infancia, juventud, madurez, eh, no estoy viviendo mi vida. Hay alguien que está haciendo algo que no soy yo y no estoy viviendo realmente mi vida. Claro. Entonces es cuando entiendo, ¿no? Que era mi hermano el que estaba llevando mi vehículo, Fua. mi coche lo estaba llevando él. Entonces, bueno, lo entiendo, nos despedimos, él ya se queda allí en paz y yo vuelvo al cuerpo. Entonces, cuando todo eso, ese capítulo se cierra ahí y vuelvo al cuerpo, aparezco encima del cuerpo en el plano físico otra vez, en la UCI donde estaba, y tengo que volver a entrar en el cuerpo. El momento de entrar en el cuerpo, yo lo viví como muy placentero, pero a la vez me costó entrar porque tenía, bueno, al final entré por el corazón como una especie de embudo, pero mi sensación, que soy buzo, era como entrar dentro de un traje de neopreno que te aprieta, que estira, que no cabes, que Claro. va como muy ajustado, ¿no? Hasta que Sí. acabo de entrar del todo, lo desbordo y en ese momento mi cuerpo se despierta después de 6 horas en coma. 6 horas. Ok. Uf. Dios. La verdad que Y me quedé impactado el con... periodo, Perdón, pero me quedé realmente diciendo que la gente también se va a quedar súper impactada con lo de que tu hermano controló tu cuerpo durante tu infancia.
Qué locura. ¿Mi hermano cómo? Controló tu cuerpo. ¿Qué palabras utilizar? Controló. Bueno, no O es que fue lo el controlase, es que automóvil. realmente, Claro, como... claro, Claro, sí, realmente perdón. habíamos llegado a ese pacto, ¿no? Sí, Íbamos a estar habitando los dos en el cuerpo, él iba a vivir la experiencia en el cuerpo durante un periodo de tiempo y yo durante otro. claro. Y ahora sería tu tiempo, actualmente. Ahora sería mi tiempo. Ahora Bien, es mi tiempo. bien, bien. Ok. Bueno, entonces te despertás después de 6 horas en coma. Bien. ¿Y qué pasa después de eso? O sea, me tengo que adaptar a un nuevo cuerpo que ha sufrido muchas cosas, porque ha sufrido tres infartos, tres paradas cardiorrespiratorias, tres reanimaciones, tres chispazos, 6 horas en coma y luego 9 días en reanimación, porque al final tienen que abrirme el pecho, porque sigo sangrando. Tengo una pérdida de 12 litros de sangre en 15 días. Sufro dos tromboflebitis y, bueno, una serie de cosas, ¿cómo se llama? Dos tromboembolismos pulmonares severos. Y bueno, realmente sufrí uno, pero con dos trombos. Y luego a lo largo de los años, porque mi vuelta no fue fácil, era como que mi cuerpo estaba eliminando a mi hermano completamente, desde lo físico, Claro, lo fisiológico, lo material, todo, lo energético, lo espiritual, lo emocional, los pensamientos, estaba eliminando cada uno de sus planos para que yo lo pudiera evitar completamente. De hecho, se liberó hasta de la sangre, porque ya te claro. digo, perdí 12 litros de sangre en 15 días. Sí, Y además los médicos, claro, mis padres durante 9 días le estaban diciendo que yo estaba muerto porque no entendían de dónde salía tanta sangre. Porque además es que me pusieron unos drenajes en los pulmones y en el pericardio y aquello en las lecheras que les llaman ellos no hacía más que salir sangre y sangre y sangre, pero mi cuerpo no desfallecía, no moría y estaban esperando que me muriese. Entonces, al increíble. final, lo que hace mi cuerpo es eliminar a mi hermano completamente, desde lo espiritual, lo emocional y lo físico, completamente para que yo pueda reiniciar. Y claro, cuando ocurre eso con el cuerpo, es como meterte en el cuerpo de un bebé, que no es el de un bebé, porque es el de una persona de 42 años que tiene que recuperarse físicamente de todos esos daños. Claro, claro.